antes de enfrentarse los más privilegiados quizás con el lanzón, aquí estaban pasando tiempo en parte debajo de tierra en la galería de la explanada, preparándose para entrar. Aquí tenemos una cosa, pero para mí desconocido. Otra vez, 22 años trabajando en Chavín sin ver un hoyo, cualquier hoyo, mucho menos los revestidos de piedra, mucho menos en configuración cuadrangular. Ya tenemos lo demás de este cuadrángulo. Se puede ver este área aquí. Edificio, moldes de postes, no creo. No hay evidencia de nada de orgánica como madera en lo que queda finamente cernido de estos hoyos. Pero sí hay un piso, mejor que avanzamos, sí, que está justo donde terminan todos esos hoyos. Es un piso como de cemento, el piso más fuerte que he visto en mi experiencia en los Andes en arqueología. Y todos los hoyos, todos estos, terminan en este mismo piso. Están respetando el piso. Posiblemente para ofrendas, así el piso. Honestamente no sé, solo sé que es un ejemplo de arquitectura de una capa superior después de un evento de relleno fuerte y muy consistente y muy exacto, de respetar lo que hay generalmente entre 70 centímetros y 2,5 metros debajo de esta superficie. No pueden dejar, aunque cuando deciden subir la superficie de un área amplia y tienen que perder la cosa, dejan signo de ello en la superficie. Finalmente, un otro ejemplo, pero también un poco difícil de entender, es un templete. Esto es la zona central del monumento de Chavín, probablemente lo reconocen. Daniel Contreras, uno de mis desde entonces estudiantes, pero ya doctorado, excavó aquí realmente para fines geoarqueológicos y encontró un templo, un pequeño templo, tradición mito básicamente, bien fechado, bien fechado. No hay campo otra vez para desafiar estos fechados. Fase blanco y negro, 850 hasta 500. Realmente podemos fecharlo entre 700 y 800. Mito en el formativo medio tardío, pero es mito. Tiene todas las características, pero está fuera de lugar temporalmente. Es un templo que fue usado desde época mito. No sabemos, pero creo que es otro ejemplo de la continuidad de cosas que no pueden ser dejados o tienen la credibilidad de la historia. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, no estoy dando esta cosa como una manera de pensar en Moche, porque Moche es distinto, es otro momento de tiempo. El formativo tiene que ser pensado en sus propios términos, pero creo que probablemente hay elementos de esas continuidades, estas restricciones por historia y tradición que individuos hubieran tenido que observar. Segundo, la autoridad es un equilibrio. Es una otra manera de decir
un desafío, otra manera de decir que estamos hablando de contradicciones que tienen que ser resueltos por capacidades humanas. Voy a anticipar el último punto, estos son capacidades de estrategia. Y eso es lo que temo que estamos olvidando. Que individuos estaban buscando estrategias, ciertos individuos hacia autoridad. Y si no pensamos en ellos como individuos enfrentando esas restricciones, si solo pensamos como rasgos, cerámicas, rasgos arquitectónicos, vamos a quedarnos en la arqueología de ayer. Y no estoy acusando a nadie. Solo estoy realmente suplicando que pensamos en las condiciones en que ellos funcionaron. Y finalmente, que probablemente podemos tomar ciertas cosas del formativo en aplicación a las sociedades posteriores. Entonces, con esto termino. Doy muchas gracias por su atención y espero verles en Chavín de Huántar. Gracias. Bien, invitamos a nuestro moderador, el magíster Carlos Hurtado, candidato a doctor, para que por favor nos acompañe a debatir esta mesa, lo que se ha tratado en ella, junto con nuestros ponentes, señora Anaque, doctor Rick, por favor adelante. Primero buenas tardes con todos. También agradezco la invitación a los organizadores de este evento, a la Fundación Vice. Es un evento extraordinario, ¿no? Y qué bueno la ocasión de poder discutir de este tipo de temáticas. Antes de las preguntas de los asistentes, voy a hacer un pequeño comentario y también algunas preguntas aquí a los expositores. Y voy un poco a ser más extenso quizás en la ponencia de Raúl Anaque, toda vez que yo también soy historiador, ¿no? Y un poco que también he trabajado en este tema de la autoridad femenina, ¿no? De las cacicas, si se quiere. En principio, el tema de las cacicas es un tema que, si se quiere, recién se ha comenzado a investigar con un detalle, ¿no? La historiografía sobre este tema está creciendo, si se quiere. Y obviamente la parte que más ha llamado la atención es la costa norte, ¿no? Hay un estudio de Karen Graubart, ¿no? Que sigue un poco los estudios clásicos de María Rostorowski. El estudio de Karen Graubart es interesante porque tiene una visión un poco disidente, si se quiere, de lo que tradicionalmente se suele aceptar por qué existen cacicas en la colonia, ¿no? A partir de la evidencia de las capullanas, sobre todo, que es el que seguramente ustedes están más familiarizados, ¿no? El primer registro sobre la capullana lo da un cronista que es de las antiguas gentes del Perú, Bartolomé de las Casas, ¿no? Ahí menciona a las capullanas, ¿no? Mujeres que tenían el poder, que ejercían el poder, ¿no? Como varones, inclusive se casaban varias veces, obligaban al varón a que presencie el matrimonio, ese tipo de cosas, ¿no? Una forma matrilineal, matrilocal bien particular, si se quiere, ¿no?
Pero Karen Graubar llamó la atención de que no hay evidencias de que la capullana sea una forma prehispánica, ¿no? Un poco ese es el debate, ¿no? Si la capullana es colonial o es prehispánica. ¿Cuál es el punto aquí, no? Que autores como Karen Graubar, que son seguidos por otros historiadores como David Garrett, ellos proponen que la cacica es una forma altamente colonial, ¿no? Merced a una forma introducida por los españoles, que es la sucesión, ¿no? La sucesión es una forma netamente española. Antes de la llegada de los españoles no había sucesión, ¿no? Sabemos pues que se accedía al poder por la condición de ser más hábil, algo así está de los incas por lo menos, ¿no? Y no hay evidencias que hayan existido entonces formas tipo capullana en la época prehispánica, ¿no? Es lo que propone Karen Graubar y otros historiadores siguen ese tipo de argumento, ¿no? O sea que la cacica sería netamente colonial. Es una interpretación que hay, digamos, ¿no? Pero hay otras evidencias, ¿ah? que desde la época de Irene Silverblad, que es otro estudio clásico, Lunas, Sol y Brujas, ¿no? Que propone pues una situación diferente, ¿no? Irene Silverblad tuvo, creo, el mérito, si se quiere, de encontrar que había en la época colonial, y que es que una herencia de la época prehispánica, una forma que se llama la herencia bilateral, ¿no? O sucesión paralela, se llama sucesión paralela, ¿no? Donde las mujeres siguen una línea de sucesión y los hombres otra línea de sucesión, como dos familias distintas. Esto se ha corroborado en realidad muchos antropólogos, Freud Mosbury y Sudema, ¿no? Son los que poco han trabajado este tema, ¿no? Del parentesco inca, ¿no? Con fuentes coloniales tempranas. Y se ha demostrado que efectivamente las mujeres tienen una línea de parentesco y los varones tienen otra línea de parentesco, como si fuesen dos familias, ¿no? Por ejemplo, en la Sierra Central, yo les pongo un caso, ¿no? Solo hay caciques Limeya, por decir. Las mujeres se apellidan de otra manera, Acopacho, Ayalopacho, Intipacho, por decir, ¿no? Una variante Pachua, ¿no? Y los varones solo son Limeya, los caciques solo son Limeya, ¿no? O sea, los varones solo son caciques de ese apellido, ¿no? Las mujeres tienen otro apellido, y algo así. O sea, esa es la sucesión paralela, ¿no? Irene Silverblad lo identifica como que las mujeres solo siguen la línea sucesoria de la luna, ¿no? Y los varones del sol. Por eso se llama luna, sol y brujas, ¿no? Sí, o sea, como que son familias diferentes, ¿no? O sea, a través del trabajo de Irene Silverblad sí se puede sostener que había espacio para la sucesión de la mujer en el poder, ¿sí? Había espacio para la sucesión en el poder, ¿no? Que esto viene en la época prehispánica, en realidad. Y eso es lo más probable. Sí, eso es lo más probable, ¿no? De esa manera sí se puede entender por qué hay mujeres en el cargo en la colonia, por qué hay mujeres heredando el cargo, ¿no? Porque había una forma preexistente, política quizás, que la permitía en la época prehispánica, ¿no? Eso es lo que todavía falta un poco afinar, ¿no? Pero un poco la idea es esa. ¿Por qué hay caciques en la colonia? No, claro, obviamente sin descartar los argumentos que aquí dije de Karen, de Graubar, de historiadores como Graubar y de David Garrett, ¿no? Que un poco enfatizan más, digamos, el contexto colonial, ¿no? Del poder político, si se quiere, y de la necesidad de un contexto determinado. En fin, un poco entonces, yo quería aquí, preguntarle aquí a Raúl cómo ve ese, ¿no? Cómo él enfocaría estas cuestiones teóricas que se han propuesto sobre la autoridad de la mujer, ¿no? Y en los casos que él tiene, ¿no? Yo he trabajado en la Sierra Central, un poco con más detalles si se quiere, y por ejemplo están las Apolaya, ¿no? Están las Astocuri, las Limeya también, en el siglo XVIII, ¿no? Y sí me he topado con evidencias que permiten sostener esta idea, ¿no? Que hay formas preexistentes que vienen de mucho antes, que dan acceso, que dan espacio a las mujeres en el poder. Creo que desde la época prehispánica, ¿no? Hay una propuesta también de Irene Silverblad, ¿no? Ella dice que las mujeres fundaban el linaje, ¿no? Mujeres fundaban el linaje, ¿no? Y en el Valle del Mantaro sí yo encontré una evidencia, ¿no? De una mujer que parece que sí funda un linaje, ¿no? 1533 llegan los españoles, se contacta con un cacique que es Jerónimo Bacrapaucar, que lo deben conocer por el texto de Espinosa Soriano, ¿no? Los Huancas aliados de la conquista, ¿no? Supuestamente salió con los españoles, ¿no? Un poco lo que dice el documento que publica Espinosa Soriano muestra que su mujer era una señora María, algo así como doña María Yamapachua, algo así. Lo interesante es que todas las mujeres que siguen hasta el siglo XVII tienen esa variante de apellido, Yalopacho, Intipacho, Ocupacho, ¿no? Algo así. Y eso llama la atención, ¿no? O sea que esta señora sería una fundadora de un linaje, ¿no? Y revisando un poco el texto de Ceballos Quiñones, sería algo parecido.
con los Picunzoli, justamente que mencionaba aquí Raúl, ¿no? Una generación de mujeres que se apellidan Picunzoli, o sea, es la herencia femenina, pues, ¿no? La asociación paralela que un poco que identificó Irene Sinderland, ¿no? Me parece que está funcionando en el caso de Jayanca, por lo menos, ¿no? Inclusive Ceballos Quiñones en ese libro de los caciques de Lambayeque menciona un caso similar, ¿no? Y él dice que es una forma antigua que está existiendo, ¿no? Como las mujeres se heredan el cargo, por decir. Bueno, son evidencias un poco que quería completar aquí en la mesa de debate, ¿no? De cómo se percibe eso, ¿no? Cómo se puede percibir eso con las evidencias que aquí Raúl está poniendo sobre la mesa del debate, ¿no? El caso del Callao, por ejemplo, ¿no? O el caso de Guarochirí, me parece, ¿no? Porque un poco la idea que él tiene es que la cacique asume porque el cacique sale a vender, ¿no? A hacer alianaje, ¿no? Y en ese caso, entonces ahí le siguen entre la cacica, ¿no? Pero un poco si tenemos en cuenta estas evidencias sería otra cosa, ¿no? O sea que el poder es más anterior, si se quiere, ¿no? Es algo que sería importante discutir, ¿no? Bueno, en relación al profesor John Rick, en realidad pues yo no podría hacer muchos comentarios porque como digo, los historiadores nos complica mucho retroceder más allá a veces del intermedio tardío, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención esta propuesta teórica de la autoridad-poder, ¿no? Que no es lo mismo autoridad y poder, ¿no? O sea, como que hay, el poder sí implica autoridad, pero el poder no necesariamente implica autoridad, ¿no? Que cualquiera puede tener poder, que puede ser pasajero, en fin, ¿no? Entonces, de repente sí esto se puede aplicar a otros contextos, no sé si, por ejemplo, en el intermedio tardío, en la Sierra Central, hay una figura que es el Sinchecuna, por ejemplo, ¿no? El Sinchecuna, ¿no? Como que es el antecesor de los grandes curacas, pues, de los hatun curacas coloniales, ¿no? Pero el Sinchecuna es un cargo no es por elección, sino es por, no sé si aclamación o por el más hábil, ¿no? Y tiene sentido con lo que justamente el profesor decía, esta idea de los actos de credibilidad, ¿no? Que, bueno, acá de repente lo podemos llamar como legitimidad, o legitimidad política, ¿no? O sea, los caciques en la colonia tenían éxito por la legitimidad política que podían ofrecer al común de indios, digamos, ¿no? En el siglo XVIII, por ejemplo, esto voy a demostrarlo, termina esto y lo que sí que sienten en crisis, pues, ¿no? O sea, todo el conflicto social que hay en el siglo XVIII fue un tema de legitimidad política, ¿no? Pierden poder, o esta autoridad, me parece más interesante esa dicotomía, ¿no? Autoridad-poder, ¿no? Y entran en crisis, ¿no? Entonces, no sé si de repente eso se puede aplicar a otros contextos, a otros periodos históricos, ¿no? ¿Cuál sería la salvedad, no? Porque en historia, por lo menos, cuando hablamos de poder, pues, es un debate enorme, ¿no? De Foucault, en fin, de toda la antropología política, ¿no? El trabajo que se hace sobre el cuerpo como una forma de visibilizar el poder, en fin, tantas propuestas que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo afinamos eso, no? Entonces, un poco eso sería lo que yo quisiera proponer. No sé si damos paso al público o respondemos primero cuál es la... Ya, pasamos al público unas preguntas, sí, y al final ¿Hay preguntas? ¿Sí? Quería pedir que el señor que expuso sobre los caciques, nos habló del cacique Chayhuac como un personaje del siglo XVIII, XIX, si nos podría ampliar un poco más sobre Chayhuac y Mansiche, ¿no? Toda vez que nosotros tenemos uno de los palacios en Chanchán que lleva el nombre de este personaje, y queríamos que en su investigación que usted ha hecho nos dé más detalles sobre este personaje de la historia nuestra. Sí, el caso de Chayhuac debe merecer tesis de investigación, porque en el archivo de Trujillo hay cantidad de documentos sobre los Chayhuac, como también hay en Lambayeque, pero también hay en Lima. Los documentos que yo utilicé para hacer el estudio sobre los caciques de Chayhuac
es en base a lo que pude encontrar en una oportunidad así relámpago, que tuve la suerte de tener los documentos del archivo de acá de Trujillo, pero sé que hay cantidad de toda la familia Chayhuac, incluso el primer cacique católico, Antonio Chayhuac, llamado el Viejo o Chimunchaucha, es el que le va a dejar gran poder a los Chayhuac sucesores, porque por huaqueo, por búsqueda de tesoro, como financiaba la corona, obtuvieron una cantidad de 40,000 pesos. Le dieron a Antonio Chayhuac, el Viejo, el cacique católico, por la cantidad de dinero que se había obtenido de tesoros de huaqueo. Debe haber sido en alguna de las huacas, en el mismo Mansiche o en Chanchán, ¿no? Pero, ¿qué hizo este Antonio Chayhuac? Esa cantidad de dinero la repartió, la fraccionó y a varios españoles les impuso censo. Hábil. Si ya eso lo hizo es porque ya lo practicaba, ya estaba en su experiencia el financiarse para tener ese prestigio, para tener ese poder. Y dio préstamo a muchos y los convirtió en deudores para que él reciba por vía de censo una cantidad de dinero todos los años. ¿Y qué hizo con ese dinero? ¿Qué hacía? Pagaba el entero del tributo de los indios de Mansiche. Es decir, la población indígena de Mansiche ya no se preocupó por salir a buscar o esforzarse por buscar el dinero para pagar el tributo. Ya estaba asegurado el pago del tributo con el censo. Por eso la población de Mansiche la encontramos desplazándose a Lima desde tempranos años del siglo XVII o a fines del siglo XVI, como el caso que publiqué sobre los principales de esta región en Lima a inicio del siglo XVII. Entonces tenemos esa habilidad, y que los otros caciques Chayhuac que sucedieron siguieron beneficiándose con este recurso que pagaba a los el tributo indígena de Mansiche. Y se va a dar otra figura, migración a Mansiche. Como ya la mayoría de Mansiche salía, ya no había quien trabaje las tierras. Entonces, ¿qué hicieron? Vienen desde Chota, vienen de la zona de Cajamarca, incluso llegan de otros lugares, no solamente desde Chota, de Chilca, de Casma, de Chepén, de Cascas, San Pedro de Yoc, Paiján, Huanchaco, Guarmey y Lambayeque, llegan indios a trabajar las tierras que ya no las trabajaban los indios de Mansiche, porque habían salido, porque el tributo ya se pagaba. Y estos que llegan a trabajar las tierras de Mansiche, entonces los tenemos como indios forasteros sin tierras, porque no les correspondían. Entonces, estamos con esa situación de que muchas posibilidades se han dado, y las que ha planteado el moderador también se han dado, de todo ha habido, unas más que otros, pero se han dado, como el caso, yo le dije, el caso de Chayhuac o el caso de Huacho, ¿no? Donde todos son hombres y ahí se mantiene pero en otros como Piconsoli, mujeres, y siguieron una sucesión ahí. Bien, muchas gracias. Un alcantarillado, ¿no? Chavín tiene un alcantarillado que lo baña el río Mosna y usan el agua limpia que viene de los manantiales. Por otra parte, también el templo tiene un señalamiento de tránsito en sus piedras, ¿no? Lo que
hace ver la importancia que ellos le daban, digamos, al direccionamiento de las personas. Incluso tiene una antara que suena, pues, por la caída de agua también. Gracias. Bueno, sí, entiendo. Si hay pregunta aquí, tiene que ver con sonido, movimiento de agua y direccionalidades en el sitio. Y de esto hay sí, mucho. Tenemos buena evidencia de la manipulación de agua en canales subterráneos. Hasta el momento no tenemos comprobación de la generación de sonido. El doctor Lumbreras hipotizó que había un canal que hacía ruidos en forma fuerte, pero los dos ingenieros hidráulicos que trabajaron justo después de él y en cierto contacto con él estaban presentes en la única prueba que se hicieron en el sitio y me han reportado que no había ruidos notorios. El recuerdo de alguien no está correcto, hay un punto intermedio, algo, pero el próximo año tenemos permiso para repetir las pruebas, para realmente ver. No sería nada sorprendente que haya canales que fueron diseñados para producir ruidos, trayendo aguas desde el río Huachexa. Pero esas cosas necesitan cuidadosas investigaciones para poder comprobar directamente que había sonido y teóricamente que se podría hacer llegar agua desde los puntos más altos en esta quebrada. En términos de direccionalidades, bueno, es un poco más difícil, pero lo que sí podemos decir es que Chavín estaba muy preocupado con la reunión de aguas. Están en la junta entre los ríos Huachexa y Mosna, se puede decir ya, un tinku. Y lo interesante es que repiten el mismo patrón de tinku entre los canales que se juntan. Porque el río Huachexa es un río de muy alta energía, mucho menor volumen, pero ya está con un ángulo de descenso muy fuerte, mientras que el río Mosna es un río mayor con mucho menos velocidad. Y los chavinos fueron a extremos para juntar canales, siempre con el canal de volumen menor y ángulo de descenso mucho más fuerte, viniendo desde el mismo lado como la entrada del río Huachexa en el río Mosna. Nos había un sentido de este tipo de cosas en Chavín, sin duda, pero hay mucho para ver todavía. Si no, hay una pregunta, una última pregunta. Con esto ya terminamos. Bien, con respecto a lo que escuchamos al expositor Raúl Adanaque sobre el tema del poder, ¿no?, en la mujer, no escuchamos algo sobre el tema de lo que es la nación Tayán o la etnia Tayán, donde tenemos muchísimos ejemplos muy claros del poder de la mujer capuyana, ¿no?, enmarcado en eso, ¿no? Nosotros, de alguna manera, tenemos conocimiento de que la mujer capuyana estuvo casi en toda la región piurana, en Ayabaca, en Sechura, ¿no? Incluso en la zona de Talara hay, según los cronistas, ejemplos muy claros, como el tema de la capuyana Susi Cunti, quien se dice que recibió a Pizarro, ¿no? Y bueno, era parte del actuar de las señoras, ¿no? Incluso también se habla de las comunidades que de alguna manera se engrandecieron a través del actuar de las señoras, del poder de ellas, ¿no? De la manera como se casaban, ¿no? Iban ejerciendo poder a medida de su extensión
por el matrimonio, ¿no? Entre caciques y todo eso. Entonces, me gustaría saber al respecto si usted ha hecho alguna investigación, más no en eso, porque no lo hemos escuchado, ¿no? Bien, gracias. Las capullanas, las mujeres que tuvieron poder también en tiempos de crisis, la información que se tiene temprano colonial es tiempo de crisis, donde ha habido mucho enfrentamiento entre la imposición de Atahualpa, las conquistas, ¿no? Las conquistas a los tayanes, el enfrentamiento que tenían los incas contra los chachas, el enfrentamiento contra los cañaris. Y en esos enfrentamientos han ido muriendo los jefes y las mujeres son las que quedaban probablemente reemplazando el poder o heredaban el poder de los esposos. Y por eso es que ellas son las que van a ser algunas las que encontrarán o se encontrarán en ese momento cuando llegan los españoles. Y las mujeres habrán recibido a los españoles, por supuesto, y que se les reconoció sucesión también. Hay mucha información que dan los cronistas y también, ¿no? el estudio que hizo Juan José Vega, María Rostorowski, Lorenzo Huertas, sobre el poder de la mujer, y no se niega, está en los documentos, ¿no? En Sechura, en Colán, en Catacaos, hay muchas mujeres que tuvieron poder y mantuvieron incluso en el siglo XVII, incluso hasta el siglo XVIII. Pero lo que se ve es que asumían el cargo, porque que también los cronistas dicen, porque a falta de el varón, no había para la sucesión, no había para la sucesión de los varones, porque es la época de la crisis, de las guerras civiles, de las conquistas. Ese es el problema que también hay que tener en cuenta. No hay que olvidar que 13 curacas fueron quemados por los españoles en Piura. Y no hay que olvidar entonces que estos curacas también se enfrentaron a los incas, porque no van a aceptar la conquista, sino más. Igual que los chachas tampoco fueron sus aliados. Los incas con las justas pudieron conquistar a algunos chachas, no a todos los chachas. ¿Cómo explicar que Alonso de Alvarado, cuando va a fundar la ciudad de Chachapoyas, recibe flechazos? Y tuvo que organizar expedición y tuvo incluso que mover la ciudad de Chachapoyas para que vivan los españoles tranquilos. Si eran sus aliados. O sea, no eran aliados, pues eran algunos nada más que los incas habían conquistado, pero no habían conquistado a todos. Y de los cañaris igual. Con los cañaris siempre han estado en pleito. Pero los cañaris inmediatamente se pasaron al lado de los españoles, como los tayanes seguramente se pasaron todos al lado de los españoles. Y mientras no le alteraban el problema, no le alteraban el objetivo a los españoles, los tayanes se quedaron gobernando. Y si gobernaba una mujer, no había ningún problema. Porque los tayanes no le hicieron problemas a los españoles, excepto lo que se cita es que se quemaron a 13 curacas. Pero después, ¿no? Ese es el caso. Hay que considerar también que los varones están muriendo por las pestes, por la misma guerra civil, por los intereses en juego que están ahí, y las mujeres van quedando y van asumiendo el mando posiblemente. Hay otro caso, hay una encomendera que también dirige ahí, o hay cacicas que van a Paita a defender el ataque de los piratas. O sea, hay mucho por investigar, hay mucho por revisar. El problema es falta de documentos para el caso de Piura, ¿no? En el siglo XVI. En el siglo XVII hay todavía documentación para revisar. Gracias. Bueno, con eso terminamos esta mesa y les agradecemos su presencia. Gracias. Antes de enfrentarse los más privilegiados quizás con el lanzón, aquí estaban pasando tiempo en parte debajo de tierra en la
la galería de la explanada, preparándose para entrar. Aquí tenemos una cosa, pero para mí desconocido. Otra vez, 22 años trabajando en Chavín sin ver un hoyo, cualquier hoyo, mucho menos los revestidos de piedra, mucho menos en configuración cuadrangular. Ya tenemos lo demás de este cuadrángulo. Se puede ver este área aquí. Edificio, moldes de postes, no creo. No hay evidencia de nada de orgánica como madera en lo que queda finamente cernido de estos hoyos. Pero sí hay un piso, mejor que avanzamos, sí, que está justo donde terminan todos esos hoyos. Es un piso como de cemento, el piso más fuerte que he visto en mi experiencia en los Andes en arqueología. Y todos los hoyos, todos estos, terminan en este mismo piso. Están respetando el piso. Posiblemente para ofrendas, así el piso. Honestamente no sé, solo sé que es un ejemplo de arquitectura de una capa superior después de un evento de relleno fuerte y muy consistente y muy exacto. De respetar lo que hay generalmente entre 70 centímetros y 2,5 metros debajo de esta superficie. No pueden dejar, aunque cuando deciden subir la superficie de un área amplia y tienen que perder la cosa, dejan signo de ello en la superficie. Finalmente, un otro ejemplo, pero también un poco difícil de entender, es un templete. Esto es la zona central del monumento de Chavín, probablemente lo reconocen. Daniel Contreras, uno de mis desde entonces estudiantes, pero ya doctorado, excavó aquí realmente para fines geoarqueológicos y encontró un templo, un pequeño templo, tradición mito básicamente, bien fechado, bien fechado. No hay campo otra vez para desafiar estos fechados. Fase blanco y negro, 850 hasta 500. Realmente podemos fecharlo entre 700 y 800. Mito en el formativo medio tardío, pero es mito. Tiene todas las características, pero está fuera de lugar temporalmente. Es un templo que fue usado desde época mito. No sabemos, pero creo que es otro ejemplo de la continuidad de cosas que no pueden ser dejados o tienen la credibilidad de la historia. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, no estoy dando esta cosa como una manera de pensar en Moche, porque Moche es distinto, es otro momento de tiempo. El formativo tiene que ser pensado en sus propios términos, pero creo que probablemente hay elementos de esas continuidades, estas restricciones por historia y tradición que individuos hubieran tenido que observar. Segundo, la autoridad es un equilibrio. Es una otra manera de decir un desafío, otra manera de decir que estamos hablando de contradicciones que tienen que ser resueltos por capacidades humanos.
Voy a anticipar el último punto. Estos son capacidades de estrategia. Y eso es lo que temo que estamos olvidando. Que individuos estaban buscando estrategias, ciertos individuos hacia autoridad. Y si no pensamos en ellos como individuos enfrentando esas restricciones, si solo pensamos como rasgos, cerámicas, rasgos arquitectónicos, vamos a quedarnos en la arqueología de ayer. Y no estoy acusando a nadie. Solo estoy realmente suplicando que pensamos en las condiciones en que ellos funcionaron. Y finalmente, que probablemente podemos tomar ciertas cosas del formativo en aplicación a las sociedades posteriores. Entonces, con esto termino. Doy muchas gracias por su atención y espero verles en Chavín de Huántar. Gracias.